Buenos días, hoy les hablaré sobre los diferentes contratos civiles y sus cláusulas previas y posteriores. Empecemos con el mandato. Pertenece al tipo de contratos denominados de gestión. Los contratos de gestión dentro de los cuales se encuentra además el de sociedad. Se caracterizan por el hecho de que alguien no puede o no quiere encargarse no quiere encargarse personalmente de la realización de algún asunto de su particular o legal interés. El contrato de mandato es un contrato consensual por el cual una de las partes confía en su representación personal o de gestión o la gestión que desempeña de uno o más negocios a la otra que le toma a su cargo. Entre ellos también tenemos el mandato con representación, el mandato con representación y cláusula especial. Se considera que el mandatario actúa en nombre del mandante, por lo que todo debe realizarse en cumplimiento de las facultades que se le hubieran conferido. Tiene consecuencias obligar de manera directa al mandante. También encontramos el mandato sin representación. Esta modalidad de mandato se caracteriza porque el mandatario actúa en nombre propio, por lo que no existe posibilidad de acción por parte de terceros en contra del mandante. La verdad es que en la práctica este tipo de mandato no se utiliza o bien es muy raro debido a que se pierde certeza y seguridad para los terceros respecto a las obligaciones que deriven de las actuaciones del mandatario. Por no obligar al mandante, así es posible afirmar que este tipo de mandato carece de plena efectividad que se espera de las actuaciones del mandatario. Las clases de mandato serían mandato con representación, mandato sin representación. El mandato con representación legalmente se considera aquel mandato que actúa en nombre del mandante, por lo que todo lo que deba realizar en cumplimiento de las facultades que se hubieran conferido tienen por consecuencia obligar de manera directa al mandante. También encontramos lo que dice el mandato general con cláusula especial y el mandato judicial. Los elementos del contrato serían mandatario y mandante. El mandante es la persona encargada el mandante es la persona que encarga a otra persona la gestión o desempeño de sus negocios, y el mandatario es la persona que toma a su cargo el desempeño o administración de los negocios que el otro le confía o deben poseer ambos deben de poseer ambas capacidades generales para contratar. Los elementos serían formales. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. El artículo 1687. Al no exceder el asunto de 1,000 quetzales, se acepta documento privado de legalización por notario o acta levantada ante el juez o alcalde local y las cartas poderes para la asistencia a junta y demás actos que la ley lo permita. Las características del mandato principal: gratuito o oneroso, unilateral o bilateral, formal, instinto personal. Las obligaciones serían del mandatario: cumplir con el contrato con exactitud y diligencia y fidelidad, sujetarse a las restricciones establecidas en el mandato, debe dar cuenta de su administración, desempeñar el mandato personalmente, solo puede sustituirlo si estuviera expresamente facultado para hacerlo, responder de los daños y perjuicios que de no ejecutar el mandato se ocasione al mandante. La obligación del mandante sería cumplir con todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. Anticipar al mandatario en fondos respectivos para realizar
el mandato o reembolso, los gastos de si hubieran hecho de pagar los honorarios del mandatario. En las obligaciones previas serían la cláusula. Las obligaciones previas serían para el otorgamiento del contrato de mandato general con cláusula especial y representación. Serían 1, identificar a los comparecientes con DPI. 2, comparecientes con DPI, ya sea con pasaporte o 2 testigos de su conocimiento, según corresponda. 2, acreditación del derecho de propiedad del mandante mediante testimonio, certificación registral si se trata de un bien inmueble. Si es de bien mueble, debe acreditarse la propiedad conforme a la naturaleza del mismo. Por ejemplo, si es un automóvil automotor mediante el título de propiedad del mismo. Si es un electrodoméstico, se requerirá la factura. El negocio ha de ser lícito y posible. Debe definirse el objeto del mandato. También encontramos lo que es el contrato de promesa y de opción. Este pertenece al grupo de los denominados contratos preparatorios. Los contratos preparatorios se caracterizan porque a partir de ellos los contratantes aceptan la obligación de suscribir un contrato en el futuro sobre algún asunto que les interesa. Por lo general, el contrato que se compromete a suscribir se refiere a la afectación de bienes patrimoniales cuando ambos contratantes se obligan a otorgar el contrato en el futuro. Nos estamos refiriendo a una promesa que es cuando se obliga únicamente una de ellos. Generalmente se habrá de comprar, nos estamos refiriendo a una opción. La ley prevé que con base al contrato de promesa y plazo que se refiere no podrá exceder de 2 años si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Si se trata de otros bienes o prestaciones, el plazo no podrá exceder de 1 año a partir del contrato de promesa. Deviene también el derecho. Deviene que es un derecho, este es el de la acción para exigir el cumplimiento de la promesa. Sus características serían que es el contrato de promesa preparatorio, consensual, formal, bilateral. Esto es, al ser unilateral, se llama opción mediante los contratantes que proyectan la conclusión de otro contrato. Los elementos personales serían promitente vendedor, promitente comprador. Los elementos reales es el otorgamiento del contrato en el futuro, que en este caso sería la compraventa del inmueble, cosa en el que el monto pactado o precio. Las obligaciones previas del contrato de promesa serían que en que todo contrato existen ciertas obligaciones previas que debe el notario fiscalizar que se cumplan con su otorgamiento. En el contrato de promesa, estas obligaciones previas son: 1, identificar a los comparecientes por medio de DPI, pasaporte o ya sea 2 testigos de conocimiento. Según corresponde el artículo 29 en el numeral 4 del Código de Notarios, serían 2 acreditaciones. 2, acreditación del derecho a la propiedad del promitente vendedor mediante testimonio, certificación registral. El negocio ha de ser lícito y posible. Debe definirse el plazo dentro del cual habrá de otorgarse el futuro contrato, que no podrá ser mayor de 2 años si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, o de 1 año para el caso de los bienes muebles o prestaciones. También habrá que definirse al precio del contrato definitivo. Las obligaciones posteriores son el simple hecho de otorgar un contrato ante un notario no asegura la plena validez y legalización de un negocio jurídico.
El hacerlo así, es decir, otorga el contrato ante un notario, supone un principio, pero no la conclusión de todos los deberes y requisitos para alcanzar la certeza jurídica que buscan las partes u otorgantes cuando se ha autorizado un contrato. Tanto la ley como los usos, costumbres que operan en el ámbito del derecho notarial establece que en el deber de cumplir con los ciertos requisitos posteriores para darle plena validez, publicidad y certeza al acto de contrato autorizado por un notario. Estos son requisitos que deben cumplirse con posterioridad al otorgamiento de un contrato o acto. También son denominados obligaciones posteriores. El cumplimiento de ellos deben, según el tipo que ocurra en la sanción legal, de que el instrumento no nazca en la vida jurídica, sea nulo o bien anulable. 1. Razonar el título justificativo de la propiedad del bien inmueble prometido en venta, remisión del testimonio especial al director del archivo de protocolo dentro del plazo de los 5 días hábiles y entre su otorgamiento, satisfaciendo el valor de timbres fiscales de 50 centavos por cada hoja y un timbre correspondiente al timbre notarial, que es de 2 por millar. Extender testimonio a las partes interesadas, para la cual previamente deberán satisfacer el impuesto fiscal de 50 centavos conforme a lo establecido en el artículo 5, numeral 16 del decreto 3792 del Congreso de la República. Presentar el testimonio con su duplicado al Registro General de la Propiedad para efectos de su respectiva inscripción. Ahora les hablaré acerca de la sociedad la sociedad civil. Es un contrato por lo cual 2 o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que se pueda actuar como persona jurídica. La escritura de sociedad deberá expresar lo siguiente: objeto de sociedad, razón social, domicilio de la sociedad, duración de la sociedad, capital y la parte que aporta cada uno de los socios. También las partes de utilidades o pérdidas que se asigne a cada socio y fecha y forma de su distribución. La razón o firma social se formará con el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de 2 o más con la congregación de la palabra sociedad civil. Las características serían del contrato de sociedad civil sería principal, ya que tiene fines y vida propios, existe y tiene validez independientemente de cualquier otro contrato absoluto, debido a que no se encuentra sujeto a condiciones alguna. Bilateral o plurilateral. Existen derechos y obligaciones para las partes y todos ocupan una misma posición, pues los intereses convergen hacia un mismo fin. Oneroso, debido a que implica cargas o gravámenes para ambas partes. Instituto personal. El contrato se establece atendiendo la calidad y cualidad de cada uno de los socios, por lo que normalmente no se puede ceder los derechos ni administrar nuevos socios sin el correspondiente consentimiento unánime de los demás. De tracto sucesivo, debido a que el cumplimiento de las obligaciones se realizará en un determinado plazo solemne. La ley establece que debe constar en escritura de organización o abierto, debido a que durante la vida de las personas moral es posible que ingrese en nuevos socios o bien alguno de que se haya excluido, pero la continuidad de la sociedad se mantiene. Las obligaciones previas serían identificación de los comparecientes, quienes tendrán la calidad de socios, directores de la persona jurídica,
jurídica, dos determinaciones que quien fungiera como socio administrador. 3, acreditación de las aportaciones dinerarias y no dinerarias de los socios que constituirán el capital funcional. 4, determinaciones del objeto, denominación, domicilio y plazo de la sociedad. En las obligaciones posteriores serían entregar el testimonio a la sociedad civil para el cual previamente debe satisfacerse el impuesto al 3% por concepto de timbres fiscales, lo cual puede satisfacer a través de adhesión de 4 timbres fiscales de 100 y 2 timbres de 25, todos del año en curso, los cuales deben ser inhabilitados o cancelados con el sello del notario. 2 remisiones del testimonio especial director, 2 remisiones del testimonio especial al director general del archivo de protocolos. 3, inscripción del testimonio en el registro civil y vecindad correspondiente en el libro de personas jurídicas mediante una solicitud firmada por el socio administrador. 4, sería cumplido el anterior, deberá procederse a la inscripción del acta notarial de nombramiento del socio administrador, lo cual corresponde también anotarlo en el libro de nombramiento de personas jurídicas del registro civil. Del registro civil correspondiente. 5, cobro de honorarios conforme a lo establecido en el artículo 109 del Código de Notariado. Ahora les hablaré sobre el contrato de donación. Es un acto a título gratuito realizado en forma contractual por el cual una persona hace liberalidad a otra que la acepta. Es por tanto el contrato típico de liberalidad. La cual la donación es un contrato por virtud en el cual una persona llamada donante transmite gratuitamente la propiedad de parte de sus bienes presentes a otra llamada donatorio, quien a su vez acepta. Las características del contrato serían de donación principal. Su validez no depende de ningún otro, tiene fines y vidas propias. Traslativo de dominio implica la obligación del donante de transmitir la propiedad al donatorio, es decir, una obligación de dar gratuito. La donación implica un acto de liberalidad, por lo que es gratuito debido a que las cargos económicas corresponden a una de las partes, el donante, desde el punto de vista patrimonial. Disminuido, en tanto quien recibe la cosa lo acredita. Unilateral, la donación es unilateral cuando por causa del contrato se generan únicamente obligaciones para una de las partes, es decir, especialmente la donación pura y simple que no tiene condominio alguno. Si fuere onerosa, la donación será bilateral o plurilateral, de acuerdo a que las partes que participen instantáneas. Por lo general, los fines y efectos de este contrato se realizan de manera inmediata, sin ninguna postergación en el tiempo. Instituto personal. La donación de la cosa se basa en consideraciones personales de quien la realiza. El donante realiza el acto de liberalidad que incide en disminución de su patrimonio o en atención a la persona que lo recibe. No es un acto indiscriminado que vaya dirigido a cualquier persona, sino a alguien en particular formal. Cuando la donación se refiere a bienes muebles, la ley manda que debe otorgarse y aceptarse por medio de escritura. Efectos del contrato serían de donación. Uno de los efectos es la transferencia del dominio o propiedad de la cosa donada. En consecuencia, el que recibe tiene derecho de exigir la entrega del donatario, de subroga en los derechos y acciones que el caso de evicción correspondiere al donante. Los elementos del contrato de donación serían personales.
El donante es la persona que transmite la propiedad de la cosa. Donatorio es la persona que recibe la cosa. Deben poseer ambos capacidad general para contratar, y el donante la capacidad especial para disponer esa capacidad. Se tiene cuando se es propietario. Los elementos formales se tratan de bienes muebles, deberán constar en escritura matriz. La aceptación de bienes muebles también deberá constar en escritura. Toda donación será estimada, es decir, se le pondrá precio, esto para efectos fiscales, es decir, el del pago del impuesto correspondiente. Los elementos especiales del contrato sería donación, se da en el enriquecimiento de una persona, ocurre el empobrecimiento de manera correlativa de otra persona, o sea, la intención de hacer una liberalidad a favor de una persona o intención de enriquecerla. Efecto del contrato de donación. 1. De los efectos de la transferencia de dominio o propiedad de la cosa donada. En consecuencia, el que la recibe tiene derecho a exigir la entrega. Las obligaciones del donatario sería eventualmente puede existir obligaciones para el donatario respecto a tres personas, los acreedores, los alimentistas y el hijo nacido con posterioridad a la donación. Las obligaciones que tiene el donatario respecto a estas personas tiene por límite el valor de los bienes donados y una dispone de medios para atender lo que respecto a ellas podrá exprimirse de responsabilidad, abandonando los bienes donados. Las clases de donación sería teniendo al momento en que surgen sus efectos de traslado de dominio de la cosa que se clasifica en mortis causa o por una de muerte a que se refiere solo a legados entre vivos o se ocurra en vida del donante. La donación inter vivo, en ella se formaliza mediante un contrato dentro de estas subciones puras y simples, condicionales, onerosas, remuneratorias, entre soportes antenupciales, donaciones por razón de obsequios acostumbrados socialmente o por piedad. Las obligaciones previas del contrato de donación serían sería el otorgamiento del contrato de donación, identificación de los comparecientes mediante DPI, pasaporte o 2 testigos de su conocimiento, según corresponda acreditación del derecho de propiedad del donante mediante testimonio o certificación, registrar si se trata de inmuebles, si se da de un bien mueble, se debe acreditarse la propiedad conforme a la naturaleza del mismo. Por ejemplo, si es un vehículo automotor mediante el título de propiedad del mismo, si es un electrodoméstico se requerirá la factura, el negocio ha de ser lícito y posible. Debe definirse la cosa a donar y la modalidad de cómo se hará gratuita o onerosa, remuneratoria. Las obligaciones posteriores serían el otorgamiento de la escritura. 1. Razonar el título justificado de la propiedad del bien inmueble. 2. Las remisiones del testimonio especial al director del Archivo General de Protocolo. 3 serían a su otorgamiento satisfaciendo el valor del timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja y correspondiente al timbre notarial, que es de 2 por millar. Esto se le pone al testimonio especial. El testimonio a la parte interesada, para la cual previamente deberá satisfacer el impuesto al valor agregado conforme lo establecido. Si el donante se reserva el usufructo vitalicio, deberá estimarse el usufructo, es decir, establecer un precio y sobre ese monto se deberá pagar adicionalmente el impuesto al valor agregado. Sería
El otro sería presentar el testimonio con su duplicado al Registro General de la Propiedad para el efecto de su respectiva inscripción. Sería remitir avisos de traspaso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles en el Ministerio de Finanzas Públicas y Catastro Municipal correspondiente dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores al otorgamiento de la escritura. Sería expresamente por la ley del impuesto único sobre el inmueble, sobre el inmueble. Ahora les hablaré sobre el contrato de la compraventa. El contrato de compraventa es el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregar y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Al contrato que se suscribe dos personas y por el cual una de ellas se obliga a entregar a la otra una determinada cosa y la otra parte se compromete a pagar una suma monetaria determinada previamente por la misma. El contrato de compraventa se perfecciona por el consentimiento de las partes, es decir, que las partes consienten en realizar la compraventa sin necesidad de ninguna formalidad ni de entrega de las cosas ni de recibir el dinero dentro del contrato de compraventa. Concurren ciertos elementos indispensables para que éste se origine, es decir, que nazca a la vida jurídica y comience a generar sus efectos permitentes de tal forma que estos elementos se fueron configurando con el paso del tiempo, atendiendo a cada una de las corrientes ideológicas que se presentaban y al final se determinaron constituyendo en tres elementos indispensables que son comprador y vendedor. Reales sería la cosa, el precio; formales sería el medio por el cual se valida la compraventa, comúnmente es a través de una escritura pública. Los elementos formales serían, el elemento formal de la compraventa sería lo que estipula el artículo 1791 del Código Civil. Dice que el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque ni uno ni el otro se haya entregado. Este artículo indica que la compraventa se perfecciona por el simple consentimiento de las partes y que por lo tanto no requiere ninguna formalidad. Sin embargo, en la realidad esto depende de la cosa objeto de compraventa. Las clases de compraventa serían contrato de compraventa con reserva de dominio. Esta modalidad es el traspaso posesorio, es realizado en el momento de la perfección del contrato, quedando la transmisión de la propiedad supeditada al cumplimiento de una determinada condición. El contrato de compraventa a plazo, según esta modalidad, es contractual de la compraventa. Se realiza la transmisión de posesión y propiedad de un bien inmueble o bien corporal e identificable y no consumible, naciendo por el lado del adquirente la obligación de realizar el pago fraccionado en un determinado número de cuotas periódicas. El contrato de compraventa con pacto de preferencia. Esta modalidad es por la que nace la obligación para el comprador, que permite en caso de factura venta que una determinada persona adquiera la cosa con prioridad sobre el resto de eventuales compradores. Las clases de compraventa serían contrato de compraventa en retracto convencional. Se atribuye al vendedor un derecho
subjetivo por el cual puede recuperar la cosa vendida. En el caso de bienes inmuebles, el pacto de retro que no haya sido inscrito en el registro de la propiedad no vincula a terceros que adquiera la propiedad procedente del comprador. También encontramos lo que es el contrato de compraventa ad gustum. Esta compraventa es sometida a la condición futura e incierta de superar una prueba o degustación que permita averiguar si la cosa posee la calidad expresa o tácitamente convencida. La compraventa con pacto de mejor comprador. La venta se rescinde a la solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiere de más o por la cosa. Las obligaciones previas serían para el otorgamiento del contrato de la compraventa: identificar a los comparecientes con DPI, pasaporte o testigos de su conocimiento. La acreditación del derecho de propiedad del vendedor mediante testimonio, certificación central si se trata de un bien inmueble. Si es de un bien inmueble, debe acreditarse la propiedad conforme a la naturaleza del mismo. En el caso de los bienes muebles, si el vendedor no posee título con el cual acredita la propiedad, es posible suplirlo legalmente a través de la declaración jurada de que el bien mueble le pertenece, siempre y cuando el notario lo considere permitente, para que se opere la primera inscripción y la reserva del dominio. Las obligaciones posteriores serían razonar el título justificativo de la propiedad del bien mueble, si se tuviere a la vista, haciendo constar la venta con pacto de reserva de dominio. La remisión del testimonio especial al director del archivo de protocolo dentro del plazo de los 25 días hábiles siguiente a su otorgamiento, satisfaciendo el valor de los timbres fiscales de 50 centavos por cada hoja y el timbre notarial, que es el 2 por millar. También presentar el testimonio con su duplicado al registro general de la propiedad para efecto de sus respectivas inscripciones, para que lo deberá previamente satisfacerse al impuesto al valor agregado. Una vez el precio se pague totalmente, el vendedor dará aviso dentro de los 8 días posteriores con firma legalizada al registro de la propiedad y al registro de la propiedad respectivo, para que se cancele la reserva del pacto de dominio y se transfiera la propiedad plena al comprador. También les hablaré acerca del contrato de permuta. Esto es un contrato. Este es un instrumento en donde las dos partes se comprometen a través de ciertas cláusulas y condiciones apegadas a la ley al intercambiar un objeto o bien o servicio. Esto lo encontramos en el artículo 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de la otra. Cada permutante es el vendedor de la cosa que da y el comprador de la que se recibe. En cambio, cada una de las cosas es el precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa, en lo que fuere aplicable las obligaciones previas para el otorgamiento del contrato para el cumplimiento del contrato de permuta. Son las mismas para la compraventa. Las obligaciones posteriores a razonar sería el título justificativo de la propiedad del bien mueble, la remisión del testimonio especial al director del Archivo General de Protocolo, extender testimonios permutantes, para lo cual previamente deberán satisfacer el impuesto al valor agregado, presentar testimonio duplicado al Registro General de la Propiedad para efectos de su respectiva suscripción,
remitir avisos de traspaso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. El artículo 1880 del Código Civil establece que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar en uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra, que se obliga a pagar por el uso o goce de un precio determinado. El contrato de arrendamiento o locatio conductio, por su denominación original en latín, es contrato por el cual una de las partes, llamadas arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de la cosa mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. Las clases de arrendamiento serían el arrendamiento de las cosas, locación de las cosas o locatio, condutio, rey. En este se crea un vínculo personal por virtud del cual puede exigir el arrendamiento, el uso y disfrute de aquellas en tanto pesa sobre la obligación de pagar la renta convenida. El arrendamiento de servicios, locación de servicios, locatio, condutio, operarium. En este contrato, el arrendador se obliga a trabajar o a prestar determinados servicios al arrendatario en forma, lugar y tiempo convenidos mediante un pago. El arrendatario está obligado a retribuir los servicios. Este tipo de contrato concluye por incumplimiento de obligaciones, por determinación de contrato o por la muerte. El arrendamiento de obra o locación de obras, locatio, conductio, operius. En este contrato, una persona se compromete con otra a realizar una obra de un trabajo determinado mediante el pago de un precio. Esto recae sobre el resultado de un trabajo, sobre el producto del mismo, ya acabado. Ejemplo, la confección de un traje o la construcción de una casa. Es un contrato traslativo de uso y disfrute por el cual el arrendatario goza del bien de sus frutos, pero a cambio del pago de una renta. El dominio lo tiene el arrendante o propietario. Confiere un título de mera tenencia porque el arrendatario no tiene el título de propiedad, sino que reconoce dominio ajeno del arrendador. En este caso sean cosas, autos o distintos muebles, etc. Los elementos personales sería el arrendador, que es la persona que se obliga a conceder el uso de la cosa, y como se trata de un acto de pura administración, todo aquel que tenga capacidad mínima para contratar, que posea el derecho y la facultad de gozar de la cosa, puede darle en arrendamiento. El arrendatario, llamado también locatario o inquilino, como le denomina Manuel Osorio, se le llama así al que paga el precio por el uso o goce de una cosa, por la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. Los elementos reales serían la cosa. Al tratar de este elemento, la doctrina es unánime en entender que puede ser objeto de este contrato todas las cosas cuyo uso de goce esté en el comercio de los hombres. El precio, también conocido como renta, constituye el elemento esencial del contrato de arrendamiento. Sin precio podrá haber un contrato de dominio o de comodato o de contrato de innominado según circunstancias. Por el contrato de arrendamiento. Por el contrato de arrendamiento no existirá. Debe ser cierto y determinado y constituir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente.
Los romanos indicaban el precio si no hay arrendamiento. Cuando se va a inscribir en el registro general de la propiedad, que debe constar en escritura pública, según lo requieren en el artículo 1125, numeral 6 y 1176, primer párrafo del Código Civil. Las obligaciones previas serían identificación de los comparecientes mediante DPI, pasaporte o testigos de su conocimiento. Acreditación de la propiedad del bien mueble o inmueble objeto del contrato, manifestación de que existe voluntad de contratar, definición de las condiciones, el plazo, forma de pago y opción de compra se aplica, que servirá de base para el contrato de arrendamiento. Las obligaciones posteriores sería la remisión del testimonio especial al director general del archivo y protocolo, extender testimonio a los interesados, previamente deberá satisfacer el impuesto al valor agregado en la factura correspondiente a cada periodo. El impuesto se cubrirá oportunamente con la emisión de cada factura de arrendamiento. Si se realiza la compra, oportunamente se otorgará la escritura traslativa de dominio. El cobro de los honorarios es aconsejable en el caso del arrendamiento. El arrendamiento financiero de bienes inmuebles, inscribirse en el registro de la propiedad, el testimonio de la escritura con su duplicado, atendiendo el plazo del arrendamiento en el plazo de 5 años, debido a que exceda de 3 años, y desde otro punto de vista consideremos que acá existe una promesa de venta implícita que contiene la misma escritura, por lo que es pertinente también inscribir la escritura. Concluido el contrato en 5 años, en este caso, y si se opta por la compra, deberá procederse al otorgamiento de lo correspondiente escritura traslativa de dominio. También el Código Civil, en el artículo 1942, establece por el contrato de mutuo una persona entrega a otra persona dinero y otras cosas fungibles, con el cargo de que se devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Mutuo significa recíproco, correspondencia, igualdad entre las partes, que es un contrato real en que una de las partes, el mutuante o prestamista, transmite a la otra, el mutuario o prestario, la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles como granos, caldos, etc., con la obligación de devolver igual cantidad de especie y calidad, con abono de interés tan solo si se ha pactado naturaleza. El contrato de mutuo es traslativo de dominio, ya que produce salida de determinadas cosas de la esfera jurídica de una persona mutuante para ser transferida a la de otra persona mutuario. Hay préstamo de consumo cuando la propiedad de la cosa prestada es transferida al prestatario, el cual, después de haber enajenado o consumido, ha de constituir para liberarse otra de la misma naturaleza. Las características es que es un contrato principal porque vive con independencia de otro contrato anterior o posterior. Es real puesto que se perfecciona por la entrega de la cosa. Aquí no opera el consentimiento con toda la fuerza vinculante de los contratos. Consensual, que no se requiere de la entrega material de la cosa objeto de la obligación. Es unilateral porque el préstamo de mutuo no produce otra obligación que la de prestarlo y devolver la cosa al prestamista. También el contrato traslativo de propiedad
pero entiéndase bien que esta transferencia de la propiedad no es la misma de la realización de la compraventa, porque en el préstamo el traslado de la propiedad es de medio para el consumo y no es fin de la relación jurídica creada. También es oneroso porque esto significa que ambas partes se gravan en beneficio común, pues si bien es cierto que ambas reciben beneficios, también lo es que ambas soportan cargas y responsabilidades. Es gratuito el préstamo simple cada vez que el prestatario nada da a cambio del valor que recibe del prestamista, y oneroso el préstamo con interés. Serían los elementos personales. El que da el préstamo sería mutuante, sin que ello indique la actividad usuaria. Es el sujeto activo del contrato del mutuo o préstamo simple. El que lo recibe sería mutuario, quien debe devolver la cosa dada en préstamo en igual especie y calidad. Como adquiere la propiedad de la cosa y está obligado a transmitirla de otra, deberá tener capacidad para enajenar. La capacidad es absoluta importancia en la que los sujetos del contrato, ya que siéndole de enajenación, tendrán que referirse los principios generales de la contratación. Los elementos reales solo pueden ser objeto del mutuo el dinero y las cosas fungibles, puesto que únicamente en ellas encontramos el efecto típico que este contrato produce. O sea, que el mutuario se haga dueño de las cosas mismas para consumirlas, aunque con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Las obligaciones previas serían la identificación de los comparecientes mediante DPI, pasaporte o 2 testigos de conocimiento, la acreditación del derecho de propiedad del bien mutuario, que servirá de garantía, es decir, sobre el cual se constituirá un gravamen prendario o hipotecario si corresponde. Si la garantía es fiduciaria, deberá comparecer el fiador y también identificarse por los medios legales. El negocio ha de ser lícito y posible. Debe definirse la cosa objeto del mutuo, el plazo, forma y modo de la devolución y los intereses si es que corresponden. En las obligaciones posteriores sería razonar el título justificativo de la propiedad del bien inmueble grabado, la remisión del testimonio especial al director del Archivo General de Protocolo, extender testimonio a la entidad acreedora para la cual previamente deberá satisfacerse el impuesto fiscal, presentar el testimonio con su duplicado al Registro General de la Propiedad para efectos de su respectiva inscripción. Solicitar al registrador general de la propiedad una certificación en la que conste que se ha operado el gravamen hipotecario a favor de la entidad acreedora. El cobro de los honorarios conforme al arancel. También les hablaré sobre el contrato de comodato. Es dar a alguna persona una cosa para que la use por cierto tiempo o para determinado servicio, con la obligación de restituirla después de haberse servido de ella, sin esperar recompensa alguna. En el artículo 1957 del Código Civil, por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble, no fungible o semoviente, para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin, y después lo devuelva. De esta definición se puede extraer los siguientes elementos: que existe la entrega de una cosa, la parte que la entrega es el comodante y la parte que la recibe se llama comodatario. Que la entrega de la cosa sea gratuita y con facultades de usarla para el comodatario.
Es un derecho que tiene carácter personalismo y que generalmente no se transmite a los herederos. La cosa sea bien mueble, no fungible o semoviente, no se admite sobre otra clase de bienes, queda fuera de los bienes inmuebles que en otra parte son objeto de este contrato. Las obligaciones previas serían identificar a los comparecientes, ya sea por DPI, pasaportes o 2 testigos de su conocimiento. Acreditación de la propiedad del comodante mediante testimonio, certificación registral de que se trata de un bien mueble, registral. Si el otro tipo de bien inmueble debe acreditarse la propiedad conforme a la naturaleza del mismo. Por ejemplo, si es un vehículo automotor mediante el título de propiedad, si es un arma de fuego con título de propiedad extendido por el Departamento de Control de Armas y Municiones de CAM, el negocio ha de ser lícito y posible. Definirse la cosa a prestar, el tiempo durante el fin del préstamo y las obligaciones posteriores serían la remisión del testimonio especial al director general del archivo de protocolo dentro del plazo de 25 días hábiles siguientes a su otorgamiento. Satisfaciendo el valor de timbres fiscales de 50 centavos por cada hoja y correspondiente al timbre notarial, que es el de 10 quetzales por ser un contrato de valor indeterminado. Extender el testimonio a la parte interesada, en este caso él no paga ningún impuesto por no estar previsto ni en la ley de papel sellado especial de protocolo ni timbres fiscales. Presentar copia legalizada y aviso notarial al DECAM conforme lo establecido en la Ley de Armas y Municiones, en la cual se aplica supletoriamente, y pagar un impuesto de 50 centavos por cada hoja, cobro de honorarios conforme al arancel, contrato. Bueno, ahora también les hablaré sobre el contrato de depósito. La obligación de custodiar una cosa que en otros contratos es una obligación accesoria en cuanto que es necesaria para la restitución tiene el contrato de depósito. El carácter de función específica del mismo se dirige por tanto al depósito, a la custodia, y por tanto se basa en la confianza que inspira el depositario al depositante. El depositario se convierte en un guardador de la cosa. El depositante, por su parte, no se desprende del dominio que ejerce sobre ella. Se puede hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tendencia de lo que se deposite. Las características serían: real, el depósito se perfecciona con la entrega de la cosa que el depositante hace al depositario. Unilateral, solamente genera obligaciones para el depositario de conservación y guarda de la cosa y de restitución. También sería gratuito. El depósito propiamente dicho es gratuito si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa. El depósito degenerará el arrendamiento del servicio. También sería principal, no requiere de otro negocio jurídico para existir. Los requisitos serían la capacidad para que el depósito produzca plenos efectos, requiere la celebración entre personas capaces para contratar. El consentimiento debe prestarse el consentimiento como primera manifestación para imponer los efectos legales a las obligaciones. El objeto es la misma cosa depositada. La forma no exige ninguna forma especial, aparte de la entrega de la cosa, dado el carácter real de este contrato. También les hablaré acerca del contrato de obra. El contrato de obra es un acuerdo de voluntades por
por el medio del cual una parte llamada contratista, empresario o artífice se obliga a obtener un resultado determinado que puede consistir en realizar, construir o ejecutar una obra, mueble o inmueble, de conformidad con las especializaciones convenidas o en su efecto acostumbradas a entregarlo a satisfacción de la otra parte, denominada propietario, capitalista o comitente, quien pagará a cambio al precio cierto. El contrato de obra, el Código Civil establece que por el contrato de obra o empresa, el contratista se compromete a ejecutar y entregar una obra que le encarga a otra persona mediante un precio que se obliga a pagar. Los elementos reales y personales es el dueño o capitalista, también denominado comitente. Es la persona que recibe la obra o encarga la obra al contratista y se obliga a pagar el precio de la obra. Empresario o promotor, también denominado contratista, es la persona que ejecuta una obra material o está encargada del servicio para el gobierno o para una corporación o para particular. El elemento real consiste en la realización material de la obra a cambio del pago del precio establecido previamente mediante la relación contractual. La ley no prevé formalidad alguna en este tipo de contratos, por lo que se deduce que no existe un elemento formal. Las características serían bilateral, en virtud de que eminentemente es un contrato mediante el cual ambas partes poseen una prestación determinada. Oneroso, porque la prestación de cada parte tiene su causa en la contraprestación de la obra. Conmutativo, porque las prestaciones son determinadas desde el principio de tracto. Sucesivo, en virtud de que no es de ejecución instantánea, sino que genera la obligación del contratista a realizar una obra y obtener un resultado que no puede cumplirse en un solo acto, sino requiere de un plazo instituito personal, ya que normalmente se celebra en consideración de la habilidad técnica, conocimientos o aptitudes del contratista. Principal, en virtud de que no depende de otra relación existente. Consensual, en virtud de que se perfecciona con el consentimiento. Las obligaciones previas serían identificación de los comparecientes, que sería mediante DPI, pasaporte o dos testigos de conocimiento. La manifestación de que existe voluntad de contratar, cuyo objeto sea lícito posible. La acreditación de la propiedad del bien mueble en donde se construirá el edificio, si se tratara de obra civil, mediante certificación registral reciente o testimonio de la escritura. Exhibición de los planos, especificaciones y diseños elaborados por ingeniero civil o arquitecto, autorizado por el profesional que debe contratarse en calidad de colegiado activo, y así como el respectivo presupuesto. Los planos podrán ser protocolizados en una cláusula, los cuales se considerarán parte del contrato. Las obligaciones posteriores serían la remisión del testimonio especial al director general del archivo de protocolo dentro de los 25 días hábiles. Otorgamiento, satisfaciendo el valor de los timbres fiscales de 50 centavos por hoja y una correspondiente al timbre notarial, que es de 300 por ser un instrumento de valor determinado. Paga el 2% por millar. Extender el testimonio a los interesados. El impuesto se satisfará
satisfará en la factura que paga, que para el efecto extienda el contratista por cada anticipo que reciba, y la última que extienda a cancelar el saldo deudor previa entrega de la obra o empresa. El cobro de los honorarios conforme a arancel. También encontramos lo que es el contrato de renta vitalicia. La renta vitalicia representa una relación de obligaciones en virtud de la cual un sujeto deudor se obliga a entregar a otra persona natural pensionista una cantidad periódica durante la vida de este o teniendo como límite la vida. A continuación del otro sería vida, teniendo como límite la vida de otra persona, natural. El artículo 2121 dice que por el contrato aleatorio de renta vitalicia, una persona transmite el dominio de determinados bienes a otra que se obliga a cambio a pagar periódicamente una pensión durante la vida del rentista. El rentista puede ser el que transfiere la propiedad de los bienes a un tercero designado por este en el contrato. La renta vitalicia puede también constituirse a título gratuito. Las características serían aleatorio, ya que su aleatoriedad estriba precisamente en tanto la obligación a pagar la renta como quien transfiere los bienes. Gratuito o oneroso será gratuito cuando deriva de una donación pura y simple o de un legado de renta en donde el donante o testador instituye la renta a favor del donatorio o legatario sin contraprestación por parte de estos. Será oneroso cuando hay contraprestaciones recíprocas, se transmiten la propiedad de un bien a cambio con la carga del pago de la pensión. Como incurrirá la renta vitalicia pura en la donación de un bien con la carga al donatario de pagar la pensión vitalicia, sea el donante o sea un tercero. Traslativo de dominio, pues en su esencia la transmisión de la propiedad de un bien. Solemne es solemne porque es en el sentido en el que debe constar en escritura pública para que sea válido. Eso lo encontramos en el artículo 2122. Tracto sucesivo, en el sentido de que el deudor está obligado a realizar prestaciones periódicas y concretas. Los elementos serían los elementos personales. En el contrato de renta vitalicia y las relaciones derivadas del mismo puede intervenir 4 sujetos. 1, el que da el capital. 2, el obligado a pagar la renta. 3, la persona sobre cuya vida se constituye la renta. Y 4, el que cobra la pensión o renta convencida. Solemnidad en el artículo 2122. Para la validez del contrato que se otorga en escritura pública, la cual además de los requisitos generales aplicables a todas las escrituras públicas debe contener los establecidos en el artículo citado. El rentista puede ser el mismo contratante de la renta, quien entrega el capital a un tercero designado por este en el contrato, o varias personas conjuntamente, en cuyo caso se presumirá legalmente que la renta les corresponderá por partes iguales, y la muerte de uno de los contratistas no acrecerá la parte de los demás, salvo que el contrato se disponga lo contrario al artículo 2125. La terminación sería por muerte del rentista. El fallecimiento del rentista provoca la terminación del contrato y extingue las obligaciones del deudor. De la renta la encontramos en el artículo 1230, la rescisión por incumplimiento del deudor. De conformidad con los artículos 1128, 1129 y 1130, puede denominarse la rescisión y resolución del contrato, y en consecuencia la restitución
del contrato y la restitución de lo que respectivamente hubiera recibido las partes en caso de que el deudor incumpla su obligación de constituir o ampliar la garantía del cumplimiento de sus obligaciones a favor del contratante o del rentista. Caso especial de nulidad: si el rentista falleciere antes de que se formalice el contrato, ello es una causal especial de nulidad, de acuerdo con el artículo 2124 del Código Procesal Civil. Por supuesto que en este caso debe contratarse una renta instituida a favor de otro tercero, pues si el contratante rentista falleciere ante el otorgamiento de la escritura pública, no habría contrato que anular. Muerte del rentista antes que el testador o donante. En las rentas vitalicias constituidas a título gratuito por testamento o donación simple, es posible pactar que la renta principie a pagarse a partir de la muerte del constituyente. También les hablaré acerca del contrato de contrato de transacción. El artículo 1251 del Código Civil define la transacción como un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evita el pleito que podría promoverse o termina en el que está principiado. Las características sería consensual, pues se perfecciona en el mero consentimiento de las partes. Onerosa, porque es de su esencia que se estipulen provechos y gravámenes recíprocos entre las partes. Concesiones recíprocas bilaterales del contrato de transacción es consecuencia del hecho de que ambas partes asumen obligaciones recíprocas y principal, pues su existencia no depende de otro y por el contrario subsiste por sí solo. Es traslativa de dominio la transacción únicamente en el caso de que una de las partes de la otra una cosa que no sea objeto de la disputa. El artículo 1257 del Código Civil, pues en este caso aquella estará transmitiendo el título oneroso, el dominio de esa cosa a la otra y asumiendo frente a ellas todas las obligaciones inherentes a ese tipo de contratos. Los elementos serían elementos personal. Para que pueda celebrarse transacción se requiere de dos partes que tienen derecho o intereses en conflicto. Cada una de esas partes puede estar formada por una o más individuos o personas jurídicas, como sería el litisconsorcio. Los elementos reales o requisitos de fondo en la transacción: una relación jurídica incierta, la base firme de la transacción y las concesiones recíprocas. El elemento formal sería la transacción de un contrato solemne. El Código Civil, en su artículo 2169, requiere que se redacte por escrito, pero no menos esa exigencia legal como un requisito de validez de la transacción, sino como un elemento formal probatorio. Las obligaciones serían identificación de los comparecientes mediante DPI, pasaporte o testigos de su conocimiento. Bueno, son dos testigos de su conocimiento. Expresa que existe un punto dudoso o litigioso y la voluntad de transgredir a efectos de evitar el pleito que podría promoverse o terminar uno ya principiado. Las obligaciones posteriores serían la escritura de remisión de testimonio especial al director del archivo protocolo dentro del plazo de los 25 días hábiles siguiente a su otorgamiento. El valor de los timbres fiscales de 50 centavos por hoja y correspondiente al timbre notarial, que es de 6 quetzales por ser instrumento de valor determinado. Paga el 2 por millar. Extender testimonio a los interesados, por lo cual previamente deberá satisfacerse
Deberá satisfacerse el impuesto, cobro de honorarios. Eso sería todo. Espero que se me haya entendido y muchas gracias.